Señor Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, compatriotas, mi nombre es Luis Ricardo Alonso, soy responsable del PRONADERE, Programa Nacional de Recolonización. Se trata de la propuesta de una política de Estado, cuyos fundamentos, valores y principios que la sustentan nos permitirán alcanzar con éxito el desarrollo sustentable, económico y social que el país necesita, que usted prometió en 2015 y que la sociedad con el voto lo apoyó. Se trata de la propuesta de una política de Estado, cuyos fundamentos, valores y principios que la sustentan permitirán alcanzar con éxito el desarrollo sustentable, económico y social que nuestro país necesita, que usted prometió en 2015 y que con el voto la sociedad apoyó. Señor Presidente, quien no recuerda la historia no sabe a dónde va, porque ha olvidado de dónde viene. Comencé a desarrollar este programa en el año 2000 y a partir del 11 de enero del 2001 he intentado por distintos medios llegar hasta usted para presentárselo y para que pueda conocer los fundamentos, principios que lo sustentan. Probablemente todas las presentaciones que hice en estos 3 años no fueron consideradas y mucho menos pude llegar a usted para explicarle el alcance de este programa y el porqué de este programa. Espero que al menos a través de esto pueda llegar a tener una oportunidad. Y si no la tengo, que al menos la sociedad, mis hermanos argentinos, puedan evaluar a través de su razón los fundamentos que sustentan este programa. Los paradigmas o patrones de conducta, que son los que rigen a las personas, basados en sus costumbres, en sus hábitos, en su educación, es lo que han conformado lo que es esta sociedad argentina, que ha pasado o que pasa cíclicamente repitiendo los mismos problemas. Estos paradigmas tienen algunos 100 años y otros más de 200. De hecho, somos deudores crónicos porque después del primer empréstito en 1820, en el gobierno de Rivadavia, cuando le pidió a Inglaterra un préstamo, a partir de ahí no dejamos de pedir préstamo. De hecho, como argentino, me duele porque en la calle las personas pobres piden moneda. Y lamentablemente los funcionarios de gobierno, de todos los gobiernos, han pedido dinero y miles de millones. O sea, tenemos una sociedad de mendigos. ¿Hasta cuándo seguiremos pidiendo más con todo lo que tenemos en nuestro país? Nelson Mandela decía, yo nunca pierdo, porque si no gano, aprendo. Entonces nosotros necesitamos aprender para encontrar la raíz de los problemas que enfrenta nuestra sociedad y que cíclicamente nos hacen tropezar con la misma piedra. Porque esto que sucedió o que está sucediendo, sucedió hace 20, hace 10, hace 30, inclusive hace 90 años. A fin de la década del 20, estaba el país en una situación similar a la de ahora, que fue lo que produjo el golpe militar y el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, dando comienzo a lo que en la historia argentina se denomina la década infame. A mitad de ese periodo, en 1935, Discépolo escribe el tango Cambalache, que es el reflejo de la sociedad actual. El que no llora no mama, el que no afana es un gil, da lo mismo el que sea cura, colchonero, rey de basto, capitán o polizón. Ser derecho que al revés. Entonces, no es una casualidad que estemos como estemos. En 1970,
que el año que viene se van a cumplir 50 años. Después de 89 años de vigencia del peso moneda nacional, se le tuvo que quitar 2 ceros y convertirlo en peso ley 18.188. Y a partir de ahí tuvimos 3 cambios más de moneda. El peso argentino en 1983, fin de la dictadura militar. En el 86 el austral. Después en la década del 90 el peso. Y después la convertibilidad. En total, en todos los cambios, se perdieron 13 ceros. Hoy no estamos como Venezuela, pero nuestra historia es peor que la de Venezuela, porque el populismo ha hecho estragos en nuestro país. En la década del 30, después de la caída de Irigoyen, comenzó un éxodo de las pequeñas localidades y áreas rurales a los centros más poblados. En la década del 40, más precisamente con la primer presidencia de Perón, desde el balcón de la Casa Rosada, el general Perón llamaba a la gente que fuera a Buenos Aires con el desarrollo industrial. El que del interior se fue a Buenos Aires, al tiempo volvió a su pueblo, pero no para quedarse, sino para convencer al tío, al primo, al amigo que se fuera. Y ahí se potenció más aún la migración. ¿Qué es el problema central o la raíz de todos los problemas sociales? Porque estas migraciones han generado una concentración urbana tan importante que, en definitiva, quien tiene estudio no consigue trabajo. Entonces, ¿qué le queda para el que no tiene estudio? Y el que tiene más de 40 años ya es excluido del mercado laboral. Entonces, ¿qué posibilidades hay para personas en esas condiciones? Esta concentración generó de que hoy tengamos en el país 4.100 villas, aunque le llame barrios o lo que sea, pero son concentraciones y usted sabe a lo que me refiero, señor presidente. Además de eso, 21 millones de personas dependen del Estado, porque el Estado se tuvo que hacer cargo de toda esa gente, no solamente de los que no tienen estudio o tienen más de 40 años, sino que se está haciendo cargo también hasta de los profesionales que salen de las universidades o los terciarios, porque tampoco consiguen trabajo. Por eso el Estado se sobredimensiona. Todo este éxodo, toda esta migración generó que en el interior del país 800 localidades pequeñas pasaron a ser pueblos fantasmas. Muchas de ellas en la provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde está la gente? Engrosando los conurbanos. Esta situación que hoy estamos viviendo en lo económico no es nueva. Se ha repetido sistemáticamente. En el año 28-29 derivó en la crisis del 30. Después, en el 68 y 69, derivó en el primer cambio de moneda. En el 78 y 79 derivó en la indexación de los créditos en 1980. En el 88 y 89 derivó en la hiperinflación y en los ajustes que tuvo que hacer Menem en el primer año de su gobierno, en 1990, que de un solo decreto aumentó 40% el combustible. Lo mismo sucedió en el 98 y 99, después de la salida de los 10 años de menemismo, y sucediendo lo mismo el ajuste en el 2000. Lo mismo sucedió en el 2008 con la circular del 125. También volvió a repetirse. O sea, los ciclos se van repitiendo, producto de que el paradigma sigue vigente. Este paradigma
que por razones humanitarias y supuestamente circunstanciales empezó a dar lugar al asistencialismo, que se generó en Crónico. Ya hay generaciones que han perdido la cultura del trabajo. Entonces, necesitamos recuperar eso que hemos perdido como sociedad. Todo lo que se produce en el interior se derrama en las ciudades. Entonces, lógicamente, eso incentiva a la corriente migratoria para que sea más concentrada, porque siempre se justifica que es donde más necesidades hay por la gran cantidad de concentración de personas. En el año 2001, cuando se hizo el censo, en la época del doctor de la Rúa, el Censo Nacional de Población, en la provincia de Santa Fe, de 315 comunas, que son las localidades menores a 10.000 habitantes, 69, que era más del 20%, no contaban con el mínimo de 500 habitantes para funcionar como comuna. Además, el problema que trae, el más importante de los problemas que trae esta concentración, es la generación de dependencia. Lamentablemente la gente sí o sí necesita para vivir, y si no lo consigue de buena manera, lo consigue de mala manera. Y eso también es un caldo de cultivo para el desarrollo de las mafias, de los punteros políticos, de las asociaciones que no buscan el interés comunitario, sino el interés personal. O de las mafias, porque para la trata de personas o la distribución de la droga siempre reciben gente desesperada y dispuesta a hacer lo que sea necesario para poder sobrevivir. Esta es una de las causas que lleva a la inseguridad que se vive en las grandes ciudades. En el orden financiero, la situación con la inflación y el dólar no es nuevo. De hecho, en 1983 se estrenó la película Plata Dulce, que era basada en una historia de un señor que vendía sus cosas para poner a plazo fijo, porque los intereses estaban muy altos. Volvieron a repetir las mismas recetas del pasado. Hoy la recesión crece. Tienen que vaciar de circulante las ciudades para evitar la inflación. Y donde derramen un poco de dinero o den un poco de afloje, aumenta la inflación. Porque sí o sí hay que tratar de recuperar lo que se ha perdido en todo este tiempo. Es lamentable, señor presidente, de que en estos 3 años ni siquiera un funcionario de su gobierno haya escuchado la propuesta del PRONADER y revertir el proceso migratorio. Simple y sencillamente, hay que desarrollar las pequeñas localidades y áreas rurales. Y ahí va a haber posibilidades de crecimiento y desarrollo sustentable para las familias, para los profesionales, para los no profesionales, para los viejos, para los jóvenes, para todos. Si tiene que bajar impuestos, ese es el lugar. Localidades menores a 1.000 habitantes, o hasta inclusive generar nuevas localidades. Un gángster del juego de Nueva York construyó un hotel casino en el medio del desierto, y es hoy la ciudad de Las Vegas. Dubái en el medio del desierto es otro. Silicon Valley en Estados Unidos, que es el Valle del Silicón, donde está toda la industria de tecnología. Son algunos de los casos.
Hoy, gracias a la tecnología, da lo mismo estar en el monte chaqueño, en el medio del impenetrable, o en el medio de la Patagonia, y tener contacto con todo el mundo. La tecnología ha generado el cambio en la forma de vivir, en la forma de comerciar y en la forma de comunicarse y aprender entre los seres humanos, y ya ha traspasado hasta las fronteras de cada país. En su primer discurso, señor presidente, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en el 2016, usted expresó de que había que terminar con la viveza criolla. Y la situación es mucho más profunda y más compleja. Hay que terminar con un paradigma que, como decía Cambalache, como decía Discépolo en su tango Cambalache en 1935, es el paradigma que hoy se presenta. En su segundo discurso, en 2017, cuando anunció de que iba a desarrollar Internet en todo el país, otra de las propuestas que no se hicieron. Y lamentablemente, hasta cuando uno va en la ruta, ni siquiera tiene señal en su celular. Y es comprensible. ¿Para qué van a poner una antena? ¿Para alguien que va de paso? Ese es el problema, señor. No hay gente en el interior del país. A lo largo de nuestra historia, fuimos a una guerra por el canal de Beagle y lo perdimos porque había chilenos y no argentinos. Casi nos fuimos a la guerra por otros territorios también, pero no había argentinos. Entonces también este programa es una cuestión de soberanía nacional, señor presidente. El 2 de abril se cumplen 37 años de la Guerra de Malvinas, cuando fuimos a una guerra donde se perdieron 644 vidas en combate. Pero nadie cuenta los caídos en la posguerra, algunos por mano propia, producto de las secuelas físicas o psicológicas que una guerra genera. Y fuimos por más territorio, cuando el 80% que tenemos está subpoblado. ¿No le parece que sería una cuestión de coherencia, señor presidente? Con las tasas de interés que hoy el Banco Central convalida y que el Tesoro Nacional está pagando, ¿cómo puede, señor presidente, una empresa poner en marcha un emprendimiento? ¿Cómo puede una empresa que está funcionando mantenerse con la recesión? Si cuando necesita apoyo financiero, los bancos se encargan de darle el remate final. Nuestra sociedad, que está estancada, tenemos dos mentalidades en la zona de confort. Los que están mal y acostumbrados, ¿y para qué van a cambiar? Porque siempre fue así y no tiene sentido. De hecho, usted en las últimas legislativas, su campaña era animar y alentar a todas esas mentalidades que no se resignen. Y por el otro lado están los que están bien y que realmente tienen la dependencia de sindicatos, de gente pobre que trabaja y que vive y trabaja para ellos, y los tienen como rehenes y temen perder su poder, su prestigio y su privilegio. Entonces, señor, el programa rompe con todos estos paradigmas, libera y permite
desarrollar una nueva vida. Esa es la impronta de nuestros antepasados que vinieron a este país a hacer lo que no hacían en su patria. Y acá se encontraron con la posibilidad de crecer. Sin ir más lejos, su señor padre, que en paz descanse, cuando vino a la Argentina, fue empleado de un ingeniero en construcciones y después desarrolló la empresa. Hoy, ¿qué probabilidades de crecer hay en la Argentina? ¿Qué posibilidades de futuro tenemos? ¿Volveremos a salir de esta crisis para dentro de 10 años volver a caer en otra? Concentrando gente. Señor presidente, fue lamentable el discurso de su ministra de Desarrollo Social, a quien hace unos pocos meses le dio más poder todavía, porque le aumentó el alcance de su cartera. Que después de haber aumentado 2.700.000 pobres más en Argentina, diga que la mayor preocupación son los pobres. Es lamentable. ¿Hasta cuándo, señor, va a seguir esta recesión? Tiene todo un país para poner en marcha, con el respeto que su investidura y su persona me merece, pero como argentino. La República Argentina y el paradigma que la gobierna no es como Boca Juniors, ni siquiera como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque todo el dinero de la coparticipación que no volvía a las provincias se invertía en Buenos Aires. Por eso el gas estaba subsidiado, el transporte, porque uno sube a un colectivo y hay un cartel que dice que el boleto está parcialmente subsidiado por el Estado Nacional, y no es cuento, lo he visto con mis propios ojos. Hace 2 años, cuando estuve en Buenos Aires, vi mucha gente durmiendo y hasta comiendo de la basura en plena Plaza de Mayo. Sin embargo, hoy esa gente no está ahí. Pero es como el polvo, lo echaron debajo de la alfombra porque cada vez hay más pobres. Y encima vienen del extranjero a concentrarse más. Las migraciones son un problema global. Los países desarrollados no saben cómo frenarlo. Estados Unidos hasta quiere hacer un muro con México. Sigan invirtiendo en Buenos Aires, sigan invirtiendo en Rosario, sigan invirtiendo en las grandes ciudades para que se hagan más grandes. Entonces la brecha también se hace más grande. El Martín Fierro, en uno de los versos, decía: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera, porque si entre ellos pelea, los devora los de afuera. Señor presidente, basta, como argentino se lo pido, basta de aumentar la grieta. Necesitamos consolidarnos y unirnos. Y el PRONADERE es la forma de difundir estos valores y principios. Por favor, atiéndalo. Otro verso del Martín Fierro dice que debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todo y entra en la del Aragán. Necesitamos desarrollar trabajo. Trabajo independiente, que la gente se vaya sumando, que se formen grupos de trabajo, que tanto patrones como empleados vuelvan a trabajar en conjunto, porque lamentablemente los sindicatos que responden
a un color político desde su desarrollo en la década del 40, lo que han hecho es enfrentar a los patrones con los empleados. También es muy importante empezar a hablar de responsabilidades, porque lamentablemente solamente se habla de derechos, y todos tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Responsabilidades para con nosotros y con todo el medio que nos rodea. El Pronadere ha sido desarrollado para llevar adelante este cambio de paradigma. Una revolución de conciencias que nos permita lograr el cambio sin la violencia. Las revoluciones a lo largo de la historia se han dado por la violencia o por la no violencia. La Revolución Francesa fue el levantamiento de los pobres, que eran miles, contra los ricos, que eran unos pocos y despilfarraban. Pero Gandhi nos dejó la enseñanza de que también se puede lograr la independencia a través de la no violencia. Solo se necesita la unión y se necesita un liderazgo bueno y fuerte. Por favor, Señor, no siga haciendo más de lo mismo, porque como dijo Albert Einstein, no se pueden obtener resultados distintos cuando se hace más de lo mismo. Señor Presidente, a todos sus funcionarios y a mis hermanos argentinos, les pido que el que crea que tenga la razón, que la empiece a usar, porque la razón es el único talento que nos diferencia del resto de los animales, porque no somos ni vegetales ni minerales. Y no basta con tener la razón, hay que usarla. Replantéense lo que ya hemos vivido. Y si realmente necesitamos un cambio, depende de todos, no de un presidente de turno, sino de todos. Si no nos unimos como hermanos, nos seguirán devorando los de afuera, o nos terminaremos yendo del país. Nuestros antepasados vinieron escapando de guerras, de miseria, y algunos hasta de la justicia. Y sin embargo acá desarrollaron familia y pudieron crecer. Recuperemos la impronta de ellos. El término colono deriva del latín colonus, que es el que cuida y protege la tierra. Hoy, después de muchos años de hacer obras en el interior, hay obras de electricidad, hay obras de red de gas, caminos y fibra óptica. Entonces hoy realmente seguir concentrando gente no solamente no tiene sentido, sino que además agrava el problema. Señor Presidente, tiene la decisión en sus manos y tiene la oportunidad de revertir el paradigma y convertir esta patria financiera en una patria productiva.